Muchas gracias, doctor. Pues siempre muy contenta de participar con las actividades del colegio. Como ya lo comentó, pues ya son varias veces las que he tenido la oportunidad de tener estas capacitaciones y pues una más que espero les agrade y bueno, es un tema muy interesante, muy amplio, así que vamos a tratar de rescatar los aspectos más relevantes. Mi nombre es Leslie Moranchel, yo soy médico internista con alta especialidad en toxicología clínica y pues bueno, sin más, el tema que nos trae el día de hoy es ¿qué hay después del COVID? Doctora, en este caso no se escucha su video. No sé si hay algún problema. Ok, No se escucha nada. bueno, en este video básicamente lo que queremos demostrar son una serie de testimoniales de pacientes que han salido del COVID. Básicamente todos ellos hablan sobre lo que fue su experiencia en unidad de cuidados intensivos, sobre la severidad de los síntomas que tuvieron, bueno, al final del día sobre la alegría cuando les dijeron que ya estaban libres de enfermedad y cuando pudieron volver a reunirse con su familia. Lo pueden encontrar en YouTube, realmente es un reportaje que hicieron sobre Neuronews sobre esto. Es una pena que no se haya escuchado, pero bueno, ¿qué es lo que queremos rescatar ahorita? Fue el 27 de febrero cuando en nuestro país se dio el primer caso de COVID-19. A partir del 30 de marzo estamos en emergencia de salud nacional y en este mapa pues vemos prácticamente cómo estamos al día de hoy, la cantidad de infectados que tenemos y los casi 100,000 muertos que el COVID ha cobrado en nuestro país. Justamente hoy, 17 de noviembre, el COVID está cumpliendo años, ¿no? Fue en 2019 cuando en China se hizo el reporte del primer paciente contagiado y al 17 de noviembre de 2020 son más de 55 millones de personas en el mundo ya los contagiados por COVID y más de 1 millón de personas fallecidas a causa de esto. Y es muy común ya ahorita escuchar frases como cuando todo esto pase y después de esta pandemia el mundo ya no será igual. Pero de verdad, el mundo ya no será igual, nosotros ya no seremos iguales. ¿Qué es lo que pasa con las secuelas? En realidad todavía es desconocido cuál es el espectro de las secuelas que puede dejar el coronavirus en el cuerpo. Ya se han publicado muchos estudios y ya se indican las secuelas que provoca el COVID, incluso en adultos jóvenes o en pacientes que no presentaron ningún síntoma grave, que es lo que ha aprendido un poquito más las alertas. Y se desconoce también si estas secuelas son temporales o son permanentes. Es esperable que un paciente que estuvo hospitalizado o que estuvo en la UCI tenga mayor probabilidad de presentar secuelas, pero en los ambulatorios, que son más del 90% de los casos, cualquier secuela, por mínima incluso que pudiera parecer, mientras impida una vida normal, va a ser de importancia para la salud pública. CDC publicó recientemente un estudio sobre una entrevista telefónica que le hizo a 292 personas infectadas. De estas, 274 tuvieron síntomas justo al momento de hacerse la prueba y 18 cursaron asintomáticos. De los 274 sintomáticos, el 65% pudieron regresar a un estado de salud previo, en un promedio de 7 días a partir de la fecha de la prueba. La salud de las otras 99 personas, es decir, el 35%, no fue la misma antes que la infección. Eso incluyó al 26% de los jóvenes entre 18 y 34 años, al 32% de los que tenían 35 hasta 49 años y al 47% de los mayores de 50 años. Por lo tanto, destaca que entre los jóvenes de 18 a 34 años que no tienen ninguna enfermedad crónica, hasta el 19% dijo que no pudo regresar a su estado de salud anterior. Con respecto a los síntomas más persistentes,
se relacionaron con los que iniciaron en la infección. Por ejemplo, el 43% de los que dijeron tener tos al principio la tuvieron todavía al momento de que hicieron la entrevista telefónica, que se hizo aproximadamente 16 días después de la prueba. Los pacientes se evaluaron, se hizo un seguimiento a 60 días después del inicio del día 1 de los síntomas por COVID y se rescata esta gráfica. Estos son los 4 principales síntomas que 60 días después el paciente continuó refiriendo: fatiga, disnea, dolor articular y dolor en el pecho. ¿Cuáles fueron las limitaciones de este estudio? Si bien es cierto, hay mucha falta de información sobre el historial de los síntomas de alguna enfermedad previa o alguna enfermedad aguda concomitante con el COVID. También no hubo más detalles sobre qué tan graves fueron los síntomas de los pacientes que no pudieron regresar a su normalidad. Es un estudio además de un centro único, el número de pacientes pues en realidad es relativamente pequeño, no hubo un grupo de control, pero pues al final del día sí nos da un panorama sobre qué es lo que podemos esperar. ¿Qué sabemos entonces? Que cuanto mayor sea la exposición de una persona a un virus, mucho mayor va a ser la posibilidad de infección y peores van a ser los síntomas hasta cierto punto, ya que también hay casos que son la excepción a esta regla. Sabemos también que la cantidad de partículas, la forma en que se transmiten y el tipo de célula humana con la que se encuentran van a ser clave tanto en la severidad de la infección como en las secuelas que queden. Vamos a dar inicio a hablar de cada una de las secuelas que se han relacionado con el COVID según los distintos órganos, según los distintos sistemas. En primer lugar, y al ser lo que más refiere el paciente que sale de una infección por COVID, la fatiga crónica y la disnea. La reducción de la capacidad pulmonar es sin duda la principal consecuencia que se ha observado, y esto sobre todo en aquellos que no estuvieron en un estado crítico, que como les mencionaba es lo que ha aprendido la alerta, porque significa que el ser joven, el no tener patologías previas, no nos exenta de tener este tipo de secuelas. Los síntomas pueden tardar mucho en desaparecer. Un estudio que se publicó en agosto hizo un seguimiento de las personas que habían sido hospitalizadas y descubrió que incluso hasta un mes después de que el paciente había sido de alta, más del 70% seguía informando de falta de aire y hasta un 13.5% continuaba usando el oxígeno en casa. Un estudio que se publicó en JAMA concluyó que entre 143 pacientes que se evaluaron en Italia, solo el 12.6% que había sido ingresado en UCI, pero el 87% de estos reportaba la persistencia de fatiga y dificultad respiratoria. Esto hasta 2 meses después de haber sido de alta. No existe una causa concreta. Se ha visto que esta falta de aire, esta disnea, es multifactorial. Y entre los factores que colaboran a que esto se presente, pues en primer lugar tenemos a la intubación. Si un paciente tuvo que ser intubado y tuvo que ser sometido a ventilación mecánica, tiene mayor riesgo de tener esta secuela, sobre todo si fue víctima del famoso VILI, que es el daño que se produce por la propia ventilación. La toxicidad del oxígeno, también muy de la mano con el manejo del ventilador. El propio daño al parénquima pulmonar, que va tanto por la inflamación como por la neumonía que se haya presentado. Entre más severa fue la neumonía, más severo es el daño que queda, sobre todo si la neumonía es bilateral. También la afectación muscular. Esta también va muy de la mano por la inactividad que se provoca por el confinamiento mismo al que nos ha llevado la pandemia. Las secuelas neurológicas, es decir, en relación a secuelas que pudiera haber a nivel de movilidad, y también el déficit de la función cardíaca. Si hay un daño, si hay una agudización de una falla cardíaca, esto va también a llevarnos a una falla pulmonar. De tal forma, la extensión de la neumonía durante la fase aguda es lo que podemos determinar como el principal condicionante a la hora de saber si tendremos o no tendremos secuelas. Se ha visto que en los pacientes con neumonías bilaterales, la función pulmonar se encuentra por debajo del 50%, incluso 3 meses después del cuadro agudo de la infección. Otro estudio encontró ya en autopsias de pacientes con COVID un daño alveolar difuso. Hay una moderada leve respuesta mononuclear que consiste en agregados de CD4 alrededor de los vasos pequeños que se encuentran trombosados. Hay una hemorragia asociada muy significativa, es decir, básicamente encontramos una microangiopatía trombótica. Este proceso implica además la activación de megacariocitos, posiblemente los nativos del pulmón, con agregación plaquetaria, trombos y un depósito de fibrina. El resultado de todo esto es la fibrosis pulmonar. Y pese a que es necesaria, se ha visto que un factor determinante
en que se dé una fibrosis es la ventilación mecánica inadecuada. ¿Esto por qué? Porque se impone una presión en el tejido pulmonar, hay una excesiva distensión y se mantiene una presión alta en el llenado de los pulmones por un desmesurado suministro de oxígeno. De ahí entonces que es vital el adecuado manejo del ventilador en un paciente con COVID. Obviamente esto ya será parte de una plática especial, pero es muy importante poner mucha atención en cuanto a cómo manejar el ventilador de un paciente, ya que de eso dependerá las secuelas que pueda generar. Se ha visto que hay dos tipos de fenotipo en cuanto a la respuesta pulmonar o al daño del pulmón con el paciente con COVID. El primero es el fenotipo L. En estos casos, al inicio, el paciente mantiene una compliance pulmonar y el paciente está hipóxico, pero no muestra una agitación por falta de aire. Es lo que se ha conocido como la hipoxia silenciosa. En este caso, los infiltrados son una extensión limitada y se caracterizan por el famoso vidrio esmerilado en la tomografía, lo que significa el edema intersticial en lugar de alveolar. Posteriormente se caracteriza por una baja en la estancia pulmonar, hay una baja respuesta a una presión elevada al final de la expiración. Para muchos pacientes, la enfermedad se estabiliza en esta etapa, sin mayor deterioro, mientras que otros, ya sea por la gravedad de la enfermedad o por la propia respuesta de huésped, o el manejo de la ventilación o el manejo clínico en general pasa a En estos casos se aconseja que en todos los pacientes se controle la saturación de oxígeno, se vigile con un pulsioxímetro, aunque en realidad no nos va a reflejar con precisión la PO2, pero hay que tener un apego constante a ellos. El otro fenotipo es el H. Este se da con un avance de la enfermedad. En él, el pulmón pierde la compliance, se acumula líquido y el paciente, al contrario del fenotipo anterior, se agita y muestra un franco tiraje intercostal. Esto es por lo que se denomina tipo H, es decir, high en la estancia pulmonar, o sea, hay una baja compliance y hay una buena respuesta a una PIP. Estos dos tipos condicionan un tratamiento ventilatorio muy diferente y como les decía, ya cada uno de los manejos pues depende mucho de los intensivistas y ya es algo en lo que se tiene que profundizar mucho más de manera particular. En pacientes con cierta predisposición asmática, se ha visto que hay cierta posibilidad de una mayor hipersensibilidad bronquial y de una tos crónica. También, curiosamente, haber padecido una enfermedad respiratoria previa al COVID no ha sido como tal un condicionante a la hora de presentar o no secuelas. En este caso, es más bien una señal de un peor pronóstico y una mayor gravedad de la infección provocada por el mismo virus. Muchos de estos pacientes sí refieren volver a sus actividades diarias, pero continúan sufriendo de ese cansancio y ven limitada tanto su productividad como su calidad de vida. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces? Ejercicio físico, respetando las limitaciones de cada momento, de cada punto de la evolución de la enfermedad. Y en realidad, aún al día de hoy, se desconoce exactamente cuánto tiempo van a durar los síntomas respiratorios. ¿Qué pasa a nivel del corazón? Bueno, la afectación cardiológica es una de las cuestiones que más ha preocupado, principalmente las que aparecen en una fase aguda. Algunos pacientes presentan miocarditis y otros incluso muerte súbita. También en esta fase, en algunos pacientes ya con una enfermedad coronaria preexistente, se ve que se inestabilizan, presentan infarto agudo de miocardio o una franca descompensación de su clase funcional en una insuficiencia cardíaca ya conocida. Hubo un estudio que se llevó a cabo en Alemania, en donde se vio que de 100 pacientes recuperados, 78% registró algún tipo de anomalía en el corazón, incluso más de 2 meses después de haber sido dados de alta. La mayoría de estos pacientes, el 67% aproximadamente, había experimentado una forma leve de la enfermedad y ni siquiera habían tenido que ser hospitalizados. De aquí la importancia de saber el daño cardiovascular que se presenta. Prácticamente una tercera parte o un poco más de los pacientes que son hospitalizados van a tener elevaciones de los marcadores de daño miocárdico, específicamente troponina. Los pacientes que tienen elevaciones más importantes durante la hospitalización son los que tendrán un mayor riesgo de mortalidad o de presentar más complicaciones o más complejas. También, si se realiza una resonancia magnética, se puede ver que hasta un 60 o un 70% de los pacientes tienen algún tipo de alteración miocárdica independientemente de la severidad de los síntomas que hayan cursado. Las elevaciones de troponina de tal forma van a ser muy frecuentes en los hospitalizados y probablemente sea nuestra mayor preocupación, porque no sabemos cuál va a ser su significado a un mediano o a un largo plazo.
En un estudio que se hizo en China, se observó lesión cardíaca en el 19.7% de los pacientes con enfermedad por COVID, y este fue un predictor independiente de mortalidad hospitalaria, un 51.2% versus a un 4.5% en aquellos que no tenían una lesión cardíaca. Lesión cardíaca se definió como los niveles sanguíneos de troponina de alta sensibilidad con un valor medio de 0.19 en pacientes con lesión cardíaca y menos de 0.006 en aquellos que no tenían una lesión cardíaca. Mayor riesgo de fenómenos trombóticos, y esto afecta tanto arteriales como venosos, y se ha visto que son derivados de un estado de hiperinflamación. Los pacientes que han sido sometidos a un tratamiento anticoagulante en las primeras semanas durante la hospitalización evolucionan más que los que no lo han recibido. Es nada despreciable que están en riesgo de eventos trombóticos. Las dos secuelas a mediano plazo a prevenir serán entonces el síndrome postrombótico y la hipertensión pulmonar tromboembólica. Los signos y síntomas que pueden indicar un postrombótico serán la presencia de dolor, de edema, de enrojecimiento y de tumefacción de la o de las extremidades. En cuanto a aquellos que han sufrido tromboembolismo, el síntoma principal es la disnea, que se puede acompañar o no de dolor torácico. Aquí la recomendación es mantener profilaxis antitrombótica hasta 14 días tras el alta hospitalaria de los pacientes. Esta es una recomendación general. Existen guías en donde se individualiza cada caso según factores de riesgo cardiovascular del paciente. Hubo un estudio de 2.773 pacientes de hospitales de Nueva York en donde los autores concluyeron que los pacientes que recibieron una dosis sistemática terapéutica de anticoagulantes, ya sea por vía oral, subcutánea o intravenosa, sí presentaron una mejor supervivencia hospitalaria que los que no lo recibieron. También observaron que fue en los pacientes que estaban más graves, donde el tratamiento anticoagulante tuvo un efecto mucho más pronunciado. De tal forma, el 72.7% de los pacientes intubados que no fue tratado con anticoagulantes falleció. Esto en comparación a solo el 5.1% de los intubados tratados con anticoagulantes. Los riñones son otro punto importante en donde vemos secuelas. Y aquí un lugar importante lo ocupa la expresión de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Como vemos, se expresa en múltiples órganos, sobre todo en el riñón. Y aunque la infección por COVID se manifiesta principalmente con enfermedad respiratoria aguda, se han detectado en muestras de orina de resultados positivos. En el riñón, esta enzima se expresa específicamente en túbulos, no en los glomérulos. Esto sugiere que la lesión sea tubular y va a ser la principal consecuencia de la infección por COVID a nivel renal. El daño renal se da entonces por 3 posibles mecanismos. En primer lugar, la tormenta de citocina que nos da una interleucina 6. Esto nos conduce a inflamación intrarrenal, a un aumento de la permeabilidad vascular, disminución del volumen y cardiomiopatía, que en conjunto conducen a un síndrome cardiorrenal tipo 1. El segundo mecanismo tiene que ver con la interconexión de los órganos, es decir, interconexión entre pulmón, corazón y riñón. El epitelio tubular renal que esté lesionado promueve la regulación positiva aumentada de interleucina 6. En estudios tanto en humanos como en animales, se ha visto que se asocia con una mayor permeabilidad alveolo capilar y una hemorragia pulmonar. La miocarditis por COVID contribuye a la congestión de la vena renal, a la hipotensión y de tal forma a la hipoperfusión renal. Todo esto lleva en su conjunto a una reducción en la tasa de la filtración glomerular. Y finalmente, efectos sistémicos que se asocian tanto a exceso de líquidos, radiomiolisis, acidosis metabólica, alteraciones en el calcio, infecciones secundarias asociadas. En publicaciones iniciales que se hicieron con pocos pacientes, se reportó una incidencia de la lesión renal aguda en pacientes con infección por COVID relativamente baja, no iba más allá del 10%. Posteriormente, se presentaron otros estudios en donde se vio que las alteraciones en 59 pacientes infectados, incluidos 28 como casos graves y 3 de ellos que fallecieron, el 63% de los pacientes presentaban proteinuria en fases muy iniciales. El 19 y el 27% de los pacientes
tenían un nivel alto de creatinina plasmática y de nitrógeno ureico. En las tomografías que se realizaron, se vieron anomalías radiográficas en el 100% de los pacientes, es decir, todos los pacientes que con SARS-CoV, si se hace una tomografía a nivel renal, encontraremos inflamación y edema. Todo esto apunta entonces a la idea de que el daño renal es algo común en el paciente con COVID y puede ser una de las principales causas de gravedad y una de las principales causas que contribuya al fallo multiorgánico y, por supuesto, a la muerte. La lesión renal puede ser entonces causada a través de las células de la enzima convertidora de angiotensina que se expresan altamente en el riñón. Pero si la lesión renal es causada por un efecto citopático inducido por coronavirus o por la respuesta inflamatoria sistémica inducida, es algo que todavía no se determina. Otro estudio encontró que los podocitos y las células del túbulo proximal eran células huésped potenciales para COVID-19. Esto apoya entonces que la lesión renal aguda sea causada por un efecto citopático inducido por el propio virus, pero esto es algo que todavía se está estudiando también. Hay una publicación más reciente que estudia los datos histológicos renales de 26 pacientes que fallecieron por COVID, con una edad media de 69 años. 9 de los 26 mostraron signos clínicos de lesión renal que incluyó un aumento de la creatinina sérica y proteinuria. Lo más destacado, además de la necrosis tubular, es que no había evidencia de vasculitis, no había nefritis intersticial y no había hemorragia. Se vieron algunos agregados de eritrocitos que obstruyeron la luz de los capilares, pero no había plaquetas y no había material fibrinoide. El examen por microscopía electrónica mostró además partículas de coronavirus en el epitelio tubular y en los podocitos. Una inmunotinción con el antígeno de la nucleoproteína de SARS fue positiva a túbulos. De aquí se concluyó que existe una invasión directa de COVID en tejido renal. Esto es algo que todavía está en estudio y que se está viendo cuál es el impacto. La recomendación es vigilar de cerca tanto el valor de creatinina como de BUN en el paciente hospitalizado e incluso en el paciente que se maneja de manera ambulatoria. Después de esta publicación aparecieron otros más que coinciden. Hubo otro estudio necrópsico de 12 pacientes con una mediana de edad de 73 años, en donde la autopsia reveló que al igual que en los pacientes con SARS, se detectó ARN viral a títulos altos en otros órganos, hígado, riñón, corazón, en 5 de estos pacientes. Estos datos sugieren que el COVID se propaga además a través del torrente sanguíneo e infecta a otros órganos. No detallan más datos histológicos renales, salvo aquellos derivados de mala perfusión. El siguiente son las secuelas neuropsiquiátricas. Sin duda las que más han levantado ámpula y más preocupan a veces al paciente porque es de las que es más consciente. El cuadro es muy similar a un estrés postraumático. Y les comentaba, esta secuela se ha convertido en una de las más relevantes, sobre todo en fase subaguda, por la limitación y por la disminución de la calidad de vida. El paciente, una vez que egresa, después de haber padecido COVID, si estuvo hospitalizado, o después de que pasa el periodo agudo y subagudo de la infección, constantemente refiere un estado de apatía y desmotivación. En algunos pacientes que me ha tocado valorar, todos coinciden en decir, es que me siento triste, pero no sé por qué, o es que no tengo ganas de hacer las cosas, pero no sé por qué. O sea, ya no tengo fiebre, ya no tengo dolor de cabeza, ya no tengo nada, pero no tengo ganas de hacer las cosas. Hay cuadros ejecutivos también. El paciente tiene una pérdida de la capacidad cognitiva de planificación y de secuenciación. En los pacientes gravemente afectados que ingresan en UCI se ha visto esto principalmente. Afecta todo lo que es cognición en la persona y esta muchas veces se recupera, afortunadamente en la mayoría, pero hay otros casos en los que esta recuperación no es total. También asociado a la propia enfermedad, pero sobre todo a no conocer el pronóstico, es decir, a no saber qué es lo que me espera, se han destapado infinidad de cuadros de ansiedad en varios pacientes. Hay mucha inseguridad, hay muchos problemas de sueño. Todo esto va a ser asociado también a no poder ser visitado por familiares, a tener que estar en aislamiento, e incluso hay sentimientos de miedo y de culpa por no saber si se pudo haber contagiado a otras personas o a otros familiares. Hay un incremento en el diagnóstico y también hay una reagudización en patologías muy específicas, como es el caso del TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, debido al miedo de una contaminación por la enfermedad. Se han destapado también casos de personas que han sido llamadas con discapacidad intelectual. Estas son aquellas que no entienden el riesgo que se está viviendo
y muestran una importante resistencia a variar sus conductas y la identidad de vida diaria por otras mucho más rígidas. Es decir, aquellos que se niegan a lavarse las manos, se niegan a que se les tome temperatura, aquellos que se niegan a usar un cubrebocas. Y en las personas con autismo también se ha visto un importante nivel de afectación. Esto es porque les cuesta mucho a ellos adaptarse a los cambios. Y el cambio que se está pidiendo en medio de esta pandemia, pues es de una magnitud que supera lo que se haya visto antes. Hasta el 25% de los casos de fallecimiento por COVID presentan duelos complicados. ¿Por qué? Esto va o atañe un poco más a la familia. Finalmente ellos no pueden ver al fallecido por medidas de seguridad, no pueden despedirse de él y por lo tanto no pueden dar esa transición hacia la pérdida. Entonces es como un sentimiento inconcluso que muchos de ellos se llevan y que necesitan trabajar constantemente. Las personas que están en situación de riesgo, médicos, personal de salud, en fin, todos aquellos que han sufrido y siguen sufriendo del confinamiento, así como las personas de la tercera edad, son los que más sufren ansiedad, depresión y estrés postraumático. Específicamente, los síntomas depresivos se han incrementado hasta un 20% a partir del inicio de la pandemia. La enfermedad crítica es una experiencia compleja también para alguien que sea cuidador. Por lo tanto, al momento de atender a un paciente que tenga un cuidador, debe de dar importancia a ambos, ya que ambos pueden presentar los síntomas depresivos, los síntomas de ansiedad y el trastorno por estrés postraumático. Es necesario dar una atención longitudinal y una atención integral. Hay una incidencia de una serie de síntomas neurológicos que van desde una confusión mental hasta un franco deterioro cognitivo, cruzando por el delirio. Hay un estudio reciente de la Universidad de Londres que puso en el foco, en el ojo del huracán, un caso de encefalitis severo, raro, que ha afectado a algunos pacientes con COVID. Se le ha llamado encefalomielitis diseminada aguda. Otra complicación que los médicos han identificado es la incidencia de apoplejías. Otras secuelas más características, pues es la anosmia, que a su vez es parte del diagnóstico de la infección. Esta es producto de la afectación directa del virus en sistema nervioso central. La mayoría de los pacientes suele recuperar el olfato entre las primeras 2 hasta 4 semanas de la infección. No obstante, hay pacientes en los que puede permanecer con un déficit prolongado. Han aparecido hace unos días estudios de 417 pacientes con COVID, severidad leve a moderada, completaron el estudio, esto en hospitales europeos. De este estudio, el 85 a 88% de los pacientes informaron disfunciones olfativas y gustativas respectivamente. La disfunción olfatoria apareció mucho antes que los otros síntomas, en un 11% de los casos, y la tasa de recuperación olfatoria temprana es tan solo del 44%, es decir, 66% de estos pacientes tardan en recuperarse de la anosmia. Y lo que más destaca en este estudio es que las mujeres fueron significativamente las más afectadas en cuanto a disfunciones olfativas y gustativas en comparación a los hombres. La cefalea es otra de las secuelas importantes. Entre un 2 o un 5% puede desarrollar una cefalea crónica tras superar la enfermedad. La cefalea, como un síntoma inicial, afecta hasta el 60% de los pacientes con COVID sintomático. Y aunque la mayoría de los pacientes lo solucionan en las primeras 2 semanas, hay de un 2 a un 5% que desarrolla una cefalea crónica que es muy incapacitante. Se ha visto que es producto de la liberación de citocinas. Suele empeorar con los esfuerzos, con los movimientos de la cabeza e incluso despierta al paciente por la noche, lo que afecta la calidad del sueño y a su vez la calidad de vida. A consecuencia de una inmunidad cruzada, también se han producido síndromes de Guillain-Barré o de Millan-Fisher. El estudio toscano nos muestra que el intervalo entre el inicio de los síntomas de COVID y los primeros síntomas de este síndrome puede variar entre 5 a 10 días. En un análisis de PCR de líquido cefalorraquídeo, fue negativo para COVID-19 en todos los pacientes. Los hallazgos fueron generalmente consistentes con variantes axonales del síndrome en 3 pacientes y con un proceso desmielinizante en 2 pacientes. Estos pacientes se trataron con inmunoglobulina, uno de ellos cambió a plasma. En cuanto a la evolución, lo único que reporta el estudio es que solo uno de estos pacientes logró caminar nuevamente de manera independiente. Menos frecuente y derivadas de sintomatología mucho más grave, tenemos los casos de crisis epiléptica y déficit neurológicos. Esto es debido a la invasión directa del virus del espacio meningio.
Los cuadros más severos son las encefalopatías necrotizantes agudas, algunas situaciones de trombofilia que derivan finalmente en ictus, vasculopatías infecciosas en tanto que el virus afecta el endotelio o las encefalomielitis agudas diseminadas. 84.285 pacientes participaron en lo que se llamó la Gran Prueba de Inteligencia Británica. Este es un estudio que utilizó pruebas cognitivas básicas en la evaluación de enfermedad como Alzheimer, que se basan en recordar palabras o en armar rompecabezas. ¿Qué arrojó este estudio? Las evidencias del deterioro mostraron que hay un impacto en la capacidad para hacer frente al trabajo normal y a la vida cotidiana. Los pacientes con mayores complicaciones ya recuperados muestran un déficit que puede compararse o que es equivalente a un envejecimiento cerebral de hasta 10 años. El cerebro puede convertirse por sí mismo entonces en un reservorio del virus. Es decir, el virus puede persistir en el cerebro sin que se manifieste una enfermedad neurológica aparente, aunque como se ha visto en otros casos, estos virus pueden finalmente estar involucrados en el desarrollo de otras enfermedades como la esclerosis, el Alzheimer o el síndrome de Guillain-Barré. Esto pone en tela de juicio esta supuesta asintomatología de algunos infectados, en los que quizá más tarde, a mediano o largo plazo, pudieran aparecer este tipo de síntomas neurológicos. A nivel gastrointestinal, ¿qué pasa? Hubo un estudio que evaluó los datos clínicos de una cohorte de pacientes y realizaron una revisión sistemática, un metaanálisis de 60 estudios con datos sobre síntomas gastrointestinales. Se incluyeron más de 4,000 pacientes y se encontró ARN viral en las heces. En este mismo cohorte, el síntoma más común fue la anorexia, superando incluso a la diarrea y a las náuseas y a los vómitos y al dolor abdominal. La prevalencia de los síntomas gastrointestinales fue del 17% en pacientes con una enfermedad grave en comparación a solo un 12% en aquellos con una enfermedad no grave, y fue similar entre adultos, niños y mujeres embarazadas. Específicamente a nivel hepático, se ha visto que el daño en casos leves a menudo es muy transitorio y en estos casos puede volver a la normalidad sin ningún tipo de tratamiento especial. Sin embargo, aquí también hay que considerar otros escenarios, que es el caso de hepatotoxicidad por muchos de los fármacos que se utilizan en el tratamiento de COVID. Esto sumado a la inflamación mediada por el sistema inmunitario, a la tormenta de citocinas y a la hipoxia que se asocia a la neumonía. Cada vez hay más estudios que encuentran pistas de que este coronavirus se encuentra en los intestinos, en el recto y en el duodeno de los pacientes. Es decir, no solo cerebro es reservorio, también intestinos son reservorios. Como les decía, se han hallado virus en los heces de los pacientes hospitalizados y de los pacientes con una enfermedad grave. Esto no ha quedado todavía muy claro si ocurre también en personas que ya se recuperaron de la enfermedad. Tampoco se tiene muy claro si existe un riesgo de contagio por tener contacto con materia fecal. E incluso si fuera un modo de transmisión, no sabemos tampoco qué tan importante pudiera llegar a ser. Y en las necropsias, pues lo que ha destacado es que en hígado y en vesícula biliar se encuentran degeneradas con necrosis focal y con infiltrados de neutrófilos. A nivel ocular, hay un estudio de China que incluyó a 38 pacientes, en donde 12 tuvieron manifestaciones oculares. Es decir, ellos únicamente refieren conjuntivitis, hiperemia conjuntival, quemosis, epífora, aumento de las secreciones oculares, y esto con manifestaciones sistémicas más graves posteriores. En 2 casos se encontraron también resultados positivos para COVID en la PCR en muestras conjuntivales. Estos resultados sugieren entonces la transmisión a través del ojo y de ahí la necesidad y la importancia de la protección por posibilidad de transmisión a este nivel. La piel es otro órgano de choque importante y aunque no son constantes, sí son de una gravedad llamativa. El sello característico va a ser la necrosis y vamos a ir desde pequeñas cicatrices hasta la necrosis completa de la extremidad. Hay una variedad de sarpullidos en la piel y hay parches rojizos o violáceos en los dedos de los pies. Hay un fenómeno inflamatorio y hay una hiperreactividad, por lo cual los servicios de dermatología vieron un incremento de las urticarias. Muchos pacientes llegaban quejándose de una inflamación que aparecía con el simple roce de la piel. Y muchos de estos pacientes persisten con esta urticaria aun cuando ya se ha curado el COVID. El efluvio telógeno es el más característico. Aparece semanas después de haber superado la enfermedad. Es una de las secuelas muy más comunes
y es muy parecida a la caída de cabello que presenta una mujer semanas después del parto. Se produce por una parálisis del ciclo que provoca que muchos de los pelos lleguen a un estado de vejez a la misma vez, por lo que se tienen que caer de una manera muy brusca. Es una secuela que quizá desde un enfoque médico no sea tan importante, pero evidentemente sí es de las que más asusta a los pacientes. Otras de las reacciones que vemos en la piel tienen que ver sobre todo con las interacciones medicamentosas y con los efectos adversos de ciertos fármacos que se han llegado a utilizar, específicamente la hidroxicloroquina, que fue muy famosa y muy utilizada al inicio de la pandemia, y la hiperpigmentación que nos da como un efecto adverso. Otra es la dermatitis. Esta por el lavado constante y el uso continuo de gel, de alcohol. También se ha visto un incremento en los brotes de rosácea, de acné, de eczema, sobre todo en cara, e incluso la presencia de francas úlceras por el uso del equipo de protección personal que se tiene que llevar durante horas. Hubo un análisis de 375 casos que aportaron 83 dermatólogos de diferentes hospitales y clínicas de España, que señalan que en el COVID existen 5 principales alteraciones de la piel. El primero es el patrón pseudo y pseudoperniosis. Este se parece a los arañones, aparece en manos, en piel, se caracteriza por tener áreas de eritemia o áreas violáceas. Tiene vesículas, pústulas y son generalmente asimétricas. Este patrón se vio en el 19% de los casos, especialmente en los pacientes más jóvenes y en las etapas más tardías de la enfermedad. Se ha asociado con las infecciones más leves o incluso con los pacientes asintomáticos, cuya manifestación en la piel es lo único que el paciente refiere. El segundo es el patrón vesiculoso. Este es muy similar a la varicela, salvo porque estas vesículas son monomórficas. Se parecen mucho entre sí, a comparación de las de la varicela que son polimórficas. Aparece principalmente en el tronco y se ha visto en el 9% de los enfermos. Son pacientes jóvenes en las etapas tardías de la enfermedad y son de los casos también menos graves. El tercer patrón es el urticariforme. Como su nombre lo indica, es muy similar a una urticaria, va asociada también a un prurito intenso. El 19% de los casos presentan esta alteración. Se da en personas sobre todo de mediana edad y cuando la gravedad de la enfermedad es intermedia. No suele aparecer de manera aislada, siempre se acompaña de algún otro síntoma, pero suele ser el que inicie. El otro es el patrón maculopapular. Estas son erupciones generalizadas. Este es el más frecuente que se reportó, hasta en el 47% de los casos, generalmente siempre en pacientes de una edad mediana, con un cuadro más grave. Y finalmente, el patrón de livedo de necrosis. Este se vio solo en un 6% de los casos, pero siempre en personas adultas y siempre en pacientes más graves, generalmente en aquellos que ya habían ingresado a UCI. Y esto pues es una infografía que seguramente ya habían visto, donde se resumen todas las manifestaciones en la piel de COVID. También tenemos el síndrome post-UCI. Este es dado por el periodo prolongado de hospitalización, ya que esto incrementa que se produzcan problemas y sobre todo en aquellos que cursan con infecciones o con problemas más severas. Pacientes que permanecieron intubados, que permanecieron por mucho tiempo en UCI, que tuvieron traqueostomía, que tuvieron ECMO. ¿Qué es lo que caracteriza a estos pacientes? Una pérdida de fuerza muscular. Hay cambios tanto en fuerza motora como en sensibilidad porque hay una disfunción franca de los nervios. Son pacientes que egresan con depresión, con ansiedad, con cambios cognitivos, que tienen deterioro en la memoria y también en su capacidad para razonar. Ellos presentan cuadros encefalopáticos multifactoriales. Influye, les decía, el tiempo que pasaron en la UCI y también el tiempo que pasaron con bajas tasas de oxígeno secundarias a múltiples factores. Hay una tasa más alta de lo normal de cuadros de neuromiopatía del paciente crítico, esto derivado de la larga estancia o de la gravedad con la que cursaron. Y entre otras secuelas que todavía se están estudiando, pero que poco a poco van tomando un poco más de importancia, pues bueno, se ha visto que el virus también afecta a los testículos, puesto que ahí abunda la proteína AC2. Algunos estudios todavía preliminares han encontrado que hay un desbalance, sobre todo en hormonas masculinas. Descubrieron material genético del COVID en semen de algunos pacientes. El virus incluso podría llegar a afectar el proceso de generar nuevos espermatozoides, lo cual en teoría se podría traducir en problemas de fertilidad, pero aquí todavía los datos están muy básicos como para poder hacer este tipo de afirmaciones. Otro escenario es el de las infecciones oportunistas.
A lo largo de esta pandemia, el tratamiento de COVID ha pasado por todos los escenarios. Hay pacientes que han recibido un arsenal inmenso de antibióticos y pues sobre todo en aquellos que cursan con algún inmunocompromiso de base, pues se ha visto reactivaciones de la tuberculosis y por supuesto también estamos muy cerca todavía más de la resistencia bacteriana. Puede entonces hablarse, haciendo una agrupación de todas estas secuelas de un síndrome post-COVID. Los expertos todavía no consideran que se pueda hablar como tal de este espectro. Creen que aún falta estudiar un poco más las secuelas, poder uniformar un poco más los criterios, pero en lo que sí están de acuerdo es que el tratamiento debe ser multifactorial de un paciente que egresa después de haber tenido COVID. Es decir, el seguimiento de un paciente no termina una vez que damos el alta. Son dos puntos muy importantes los que se deben de vigilar una vez que el paciente egresa. Y el primero es el control de la neumonía. Muchos pacientes ingresan con neumonías graves que en el proceso o en el tratamiento disminuyen y pueden salir con neumonías mucho más leves o con cuadros respiratorios más leves que únicamente requieren de un seguimiento ambulatorio. En estos pacientes se sugiere o se recomienda siempre tener un control radiológico, pero hasta las 6 u 8 semanas. Es decir, se ha visto que el constante o la constante toma de radiografías o de tomografías no es algo benéfico, sobre todo si el paciente está asintomático y tenemos una radiografía inicial normal. No es necesario hacer exploraciones a mayor profundidad. Si tenemos clínica, signos radiológicos de fibrosis u otras lesiones radiológicas, entonces sí se valora la indicación de tomografía para el diagnóstico de una posible fibrosis residual. Y también en este último caso, se debe de acompañar con una espirometría para poder valorar la función pulmonar residual. El siguiente punto es el del control radiológico, es decir, el paciente que egresa, independientemente de si tiene o no tiene antecedentes de alguna cardiopatía, debe de evaluarse de manera constante. Hay que evaluar en específico el alargamiento de QT, que puede ser secundario a los fármacos. En específico, hidroxicloroquina, lopinavir, acitromicina, que son de los que más han llegado a utilizar. Por lo tanto, lo que se recomienda es un electrocardiograma tanto previo a la medicación como de control al egreso. Hay que hacer un seguimiento si el paciente tenía o cursó con cardiopatía isquémica, valorar la presencia de angina, de disnea, de arritmias, la clase funcional de una insuficiencia cardíaca, los síntomas, y hay que aprender a diferenciar entre si es una disnea de origen respiratorio o una disnea de origen cardíaco, ya que el tratamiento cambia totalmente. En caso de insuficiencia cardíaca, hay que realizar el control de peso del paciente, hay que hacer un cálculo de líquidos y hay que hacer un ajuste de sus diuréticos. También hay que dar un seguimiento en el caso de la miocarditis, revisar el cumplimiento del tratamiento farmacológico y se ha sugerido posponer el inicio tanto de los YECA como de los ARA2 y evitar los AINES. Y hay que hacer un seguimiento de los cambios o las alteraciones de la coagulación. En pacientes con enfermedad grave, se debe de recomendar continuar con la heparina de bajo peso molecular, generalmente a dosis profilácticas, a veces hasta completar un mes y valorar. Les decía, esto es muy independiente y muy individualizado en cada paciente. ¿Qué más? ¿Qué otros tratamientos y otras recomendaciones existen? Pues nosotros nos debemos de guiar por esta máxima, que es prescribir siempre solo lo esencial. No necesitamos tener estos pacientes con polifarmacia, con más de 10 o 15 medicamentos que muchas veces he llegado a ver en estos pacientes. Siempre debe de quedarse solo lo mínimo necesario. Es básico la recomendación de una rehabilitación precoz. Hay evidencia del beneficio de la rehabilitación física en personas que cursan ya con síndrome de inmovilidad post-UCI, cuando se inicia muy precozmente. Incluso esta rehabilitación se inicia ya en la unidad de terapia intensiva, o sea, ni siquiera se espera que el paciente se egrese o a piso o mucho menos a domicilio. Se recomienda la fisioterapia respiratoria. Esto va a ir mucho en función de los síntomas respiratorios. Si es un paciente con secreciones abundantes y puede o no puede manejarlas, si ya hay datos de fibrosis, en fin. Y la oxigenoterapia, esta también solamente si es precisa y necesaria y pues también si está disponible en el entorno del paciente. ¿Qué hay sobre la inmunidad? Hay pues ciertos estudios que se han utilizado para la detección, sobre todo en nuestro medio, la toma o la medición de anticuerpos, IgG e IgM. Estos resultados se pueden demorar desde 7 hasta 24 horas. IgM es específica, detectable en suero alrededor de los primeros 3 a 5 días desde que se inician los síntomas.
IgG es específica también, detectable en una fase aguda y alcanza una titulación al menos 4 veces superior durante convalecencia con respecto a una fase aguda. IgM es indicativa de una infección reciente e IgG de una infección pasada, al menos más de 14 días. Así es como nos guía en la curva la determinación de inmunoglobulinas. Y la pregunta del millón, ¿hay inmunidad? ¿El paciente que se infecta por COVID no se va a volver a infectar? Con los estudios que se han publicado, la realidad es que todavía no se sabe. Se ha comparado la inmunidad que pudiera dar este coronavirus con otros virus de su misma familia y es uno de los escenarios más optimistas porque pareciera que pudiera darnos una inmunidad hasta de 2 años. Sin embargo, han comenzado a salir casos en donde ya se tenía una prueba negativa y posteriormente se reinfecta un paciente, ¿no? Se ha hablado de un tiempo mínimo hasta de 3 meses. En este escenario aún se está estudiando qué es lo que pasa, ya que cabe la posibilidad de una prueba falsa negativa. También hay pacientes que aclaran la infección en un tiempo mucho más prolongado. Son los clásicos pacientes que se realizan pruebas PCR sobre todo 1 mes, 2 meses, 3 meses y continúan saliendo positivos. En estos casos hay que diferenciar de una reinfección sobre una infección no resuelta. Entonces, el panorama todavía es bastante oscuro en este aspecto. No hay una afirmación ni hay todavía algo que nos pueda decir a ciencia cierta cuánto tiempo nos va a durar la inmunidad. Esto todavía dependerá de lo que se siga estudiando y de los resultados que se sigan obteniendo. La vacuna. Pues bueno, los pronósticos más alentadores nos dicen que antes de fin de año podríamos tener ya una vacuna aprobada. Hay 9 que están en fase 3, principalmente Moderna, Pfizer y la vacuna de Rusia. Se espera que en el primer cuatrimestre del 2021 y hacia la mitad de ese año, pues ya sean millones las personas que estén vacunadas. Sin embargo, pues también son muchas las inquietudes de la población acerca de la seguridad de la vacuna. Las vacunas van en 2 vertientes principales, que es el ARN mensajero o adenovirus. ¿Qué pasa entonces? Pues mira, COVID no se parece a ninguna otra enfermedad conocida. Y quizás sea precisamente la complejidad lo que más confunde y lo que más nos ha asustado, pero también lo que más nos ha motivado a seguir desenmarañando esos misterios. Solo así podremos entender a fondo la enfermedad y encontrar un tratamiento adecuado. Mientras eso no ocurra, pues seguiremos teniendo solo una imagen incompleta de lo que es el nuevo coronavirus. ¿Qué tan esperanzador puede ser el 2021? ¿Qué tanta esperanza podemos tener para el próximo año? La verdad es que el panorama puede ser bastante oscuro. Ya nos lo dijeron los Simpson con sus predicciones que generalmente no fallan. Se esperan los 4 jinetes del apocalipsis, pestilencia, hambre, guerra y la casita del horror. No sabemos qué va a pasar, pero tampoco es muy difícil adivinarlo. La realidad es que las medidas sanitarias que se han impuesto y que se han recomendado no han surtido el efecto esperado, basado mucho en la idiosincrasia de cada país. Digo, es algo que todos hemos visto, playas repletas, centros comerciales, gimnasios, una serie de mitos que ya se trataron en una plática pasada, que seguramente hacen que esto del COVID todavía nos dé para muchas, muchas pláticas más. Agradezco mucho el tema, les decía, es un tema bastante amplio. Traté de resumir quizá los estudios más importantes, los datos más importantes en cuanto a las secuelas, pero pues bueno, además del material que compartirá el colegio, si alguno de ustedes tiene alguna duda, algún comentario, les dejo mis datos de contacto personales, páginas de Facebook, también los datos del centro toxicológico para cualquier aclaración o cualquier comentario.